Buenas noches, hermanos y amigos de Morelia. Quiero destacar de Morelia la familia Avilés López, que nos está viendo y siguiendo puntualmente. Dios les bendiga, hermano Alejandro, hermana Lili, a sus hijos y pues a todos los demás de Morelia que nos estén viendo y escuchando. Quiero también mandar saludos a los hermanos de Chiapas, que son varios los que nos están siguiendo, a pastores en diferentes lugares de Chiapas, Veracruz, son amigos, son compañeros de ministerio, en donde quiera que nos estén siguiendo, pues Dios les bendiga, en el Estado de México, etcétera. Y hermanos que están en Aguascalientes, en Monterrey, en Guadalajara, en diferentes lugares que ahorita pues en realidad se me va, pero gracias a Dios son muchos contactos. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones para todos. Aunque aquí no les mencionemos, nosotros siempre después de esta sesión, pues checamos los comentarios, quienes se reportaron, quienes les dieron me gusta, y pues damos gracias a Dios por sus vidas, oramos por ustedes, gracias a Dios por ello. Bueno, pues este es su programa, Quiero Ser Bendición. Quiero ser bendición. Y bueno, usted sabe que el énfasis o el enfoque, el propósito de este momento, este curso, este alimento es para sanar el corazón. Usted sabe que pues tenemos muchas enfermedades dentro del alma. Usted sabe que llevamos un niño herido, un niño que fue lastimado y que ahí sigue lastimado, lamentablemente. Entonces estamos viendo un sinnúmero de enfermedades emocionales, de problemas con las emociones, y estamos siempre refiriéndonos o remitiéndonos a la palabra del Señor para encontrar en ella la solución a todos nuestros problemas emocionales. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy, o la emoción que vamos a ver hoy, pues no nos va a alcanzar solamente este día, esta sesión, sino pues también va a ser en dos partes. Hoy una parte y dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, pues completamos. Y el tema que hoy vamos a ver, hermanos, es la ira. Pero antes de provocar la ira, quiero mandar un saludo pues a todos ustedes, como ya lo hicimos, pero presentarnos, porque siempre hay personas nuevas nuevas para el programa, ¿verdad? Ya tienen 40, 50 años, no son tan nuevas, pero para el programa son nuevas, nos están viendo por primera vez, decimos son personas nuevas. Entonces yo sé que hermanos en México que apenas nos acabamos de contactar, pues nos van a echar una mirada por ahí. Dios le bendiga, hermano Benjamín de la Ciudad de México, y así también a otros hermanos que nos estén viendo. Yo soy el pastor Francisco Fernando Ventura 5. Y Miriam Montoya, su amiga y hermana en Cristo. Muy bien, pues después de esta breve presentación, entramos en materia. Vamos a ver en esta sesión lo que es la naturaleza y el control de la ira. En primer lugar, vamos a empezar por definir la ira. ¿Qué es la ira? Y en específico, ¿a qué ira nos vamos a referir? ¿Cuál es la parte de la ira de la que vamos a estar tratando en 2 sesiones, hoy y el próximo martes? Entonces, primero la definición. Vamos a definir qué es la ira. Luego vamos a ver la etiología de la ira, es decir, sus causas, dónde están sus raíces de este problema. Y finalmente vamos a ver el control, si se puede controlar, si nosotros podemos controlarlo o quién puede controlar este problema. Es decir, en otras palabras, vamos a acercarnos a la propuesta de sanidad, cómo sanar de este problema, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso con la ayuda del Señor en esta hora. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la ira? La ira, hermanos, es una emoción humana como la risa. Es decir, ¿quién no sonríe? ¿Quién no tiene eventos de ira,
de enojo, de molestia. Es algo totalmente humano, es una emoción humana, la ira como la risa, la experimentamos todos. La ira entonces, hermanos, pero sobre todo la ira negativa, la ira que es patológica, que es pecaminosa, porque hay una ira que es normal, digamos, que es parte de, esa es totalmente, digamos, la ira humana, sana, podríamos decir, y la ira enfermiza. Pero la ira enfermiza, hermanos, no es cuestión de raza, no es cuestión de idiosincrasia, ni es cuestión de latitudes. O sea, no podemos justificar, ¿verdad?, de que a mí me van a aguantar, a mí me van a soportar, yo así soy porque así soy y se aguantan. Yo soy su padre, o yo soy su hermano mayor, o yo soy su pastor, o yo soy Juan Camaney, etcétera, y me van a aguantar, me van a soportar porque pues yo vengo de la costa y ahí en la costa así somos, o yo vengo de una zona muy fría y el frío me hizo así. No hay manera de justificar, hermanos, porque no es cuestión de razas, ni es cuestión de idiosincrasia, ni de latitudes, ni de cosas semejantes. Es un mal humano que apareció después de la desobediencia de Adán y de Eva. Decía, y solamente ahorita en la introducción, porque después nos vamos a basar en la ira patológica, en la ira mala, en la ira enfermiza, ¿no? Entonces, ahorita solamente menciono que la ira positiva, porque alguien podría decir, bueno, ¿cuál es la ira sana, la ira normal, la ira, el enojo positivo? Pues es ese coraje de no dejarse aplastar por la adversidad, es ese coraje de no aceptar la depresión, es ese coraje de salir adelante en medio de tanta dificultad. Esa es una ira, ese es un coraje, ese es un enojo, pero sano, positivo, porque nos ayuda a ir en conquista de nuestros sueños, de nuestros propósitos. Entonces, pues solamente eso, ¿verdad?, para que quede aclarado cuál es la ira que decimos es normal, es positiva, es sana, es buena. Pero pues no tiene caso hablar de esa ira, ¿verdad? Vamos a hablar de la ira que nos da problemas, la ira pecaminosa. Bueno, pues entonces la pregunta sería, ¿qué es la ira? La ira de la que vamos a hablar es ese enojo o coraje que puede ser algo enfermizo, patológico, ¿sí? Se puede detonar en furia, violencia y perjuicio, Al convertirse en una enfermedad, llega a ser frecuente e incontrolable, causando daño a terceros. La ira patológica, el enojo pecaminoso, hermanos, afecta gravemente a la salud integral, afecta a la salud física. Sabe que cuando alguien tiene este problema muy fuerte y su personalidad es de una persona iracunda, que se le ve en el rostro, ¿verdad?, que es una persona iracunda, que es una persona explosiva, que es una persona que cualquier cosa le puede molestar. Bueno, esa ira, hermanos, causa problemas a la salud integral. Vamos a empezar por la salud física. ¿A dónde cree que se va pues ese coraje, esa furia, ese enojo que siente la persona y que le está sintiendo muy seguido, ¿verdad?, casi siempre en su vida, porque ya su personalidad es así, de ser una persona iracunda? Se va al hígado, se va al páncreas, esa emoción destructiva, maligna, se va al hígado, se va a la vesícula, se va a los riñones, se va a los intestinos, afecta la digestión, etcétera, etcétera. Físicamente se pagan las consecuencias.
y tarde o temprano ahí salen esos daños en esos órganos. Emocionalmente también afecta la ira, porque es una persona que pues ya no sonríe, es una persona que ya no toma el lado amable de las cosas, que todo lo malinterpreta, cualquier cosa pues ya le da otra interpretación y se molesta. Entonces eso le afecta a sus emociones, a sus sentimientos. Es una persona que a la par de ira, acumulando ira, pues a la par también va acumulando resentimientos, va detonándose otras cosas negativas, afectivamente hablando. Y espiritualmente, pues ya no se diga, ¿verdad? Una persona iracunda no puede estar bien con Dios, porque la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo, es de paz, es espíritu de paz, es Dios de paz. Y si yo le doy tanto lugar a la ira, entonces yo estoy expulsando a Dios, o lo estoy metiendo en una cárcel, o le estoy cortando las alas. Entonces, sí afecta espiritualmente, ¿verdad? La ira. Y cuando esta llega a ser, pues ya algo enfermizo en la vida. Y obviamente devalúa la imagen pública. Las personas, pues ya dice, con esta persona voy a hablar lo necesario. 2, 3 cosas y me callo. O 2, 3 cosas, lo saludo y me voy, ¿verdad? No quiero tener mucho contacto con esta persona, no sea que lo que yo vaya a opinar, lo que yo vaya a razonar, lo que yo le vaya a sugerir, lo que yo vaya a platicar, no sea que algo de eso le vaya a enojar, le vaya a molestar. Y bueno, eso puede ser del hijo hacia los padres, del esposo hacia el esposo, eso puede ser así, ¿verdad? No necesariamente, me voy a cuidar del vecino. A veces en la misma casa hay alguna persona iracunda y que pues su imagen que tienen los hijos, la familia, etcétera, se ha devaluado, ¿no? Y ya no se diga cuando esto se sale de control, y no solamente en casa, sino toda la iglesia sabe de que soy iracundo, pues ya pocos hacen amistad conmigo, porque mi imagen está devaluada, ¿verdad? Entonces, bueno, entra todo dentro de la parte de la definición de la ira. Así es, ahora vamos a ver sobre las causas de la ira, porque para ayudar a una persona con ira patológica hay que encontrar las raíces de su problema. Todo tiene una raíz. Y por eso estamos hablando de las causas, porque podría ser una de las causas que hay una excesiva frustración. Cuando de niños en la escuela se frustran algunos trabajos, algunas participaciones, que no sale como el niño quisiera o espera o desea, entonces es una frustración. Pero si eso se va acumulando y va siguiendo y no busca, o más bien como padres no detectamos, no ayudamos, van creciendo y al rato ya son frustraciones en el trabajo, que no alcanza el puesto que quiere, no logra alcanzar las metas que quiere, entonces se va acumulando una frustración. Y eso puede ser que en la medida que va avanzando, va creyendo que es una persona que nada le sale bien, que no sirve para nada, y todo eso es algo que se va acumulando, que se va a manifestar en una ira enfermiza. Otra posible causa de por qué una persona tiene mucha ira, por qué una persona es iracunda, es de que alguna pena o vergüenza que le hicieron pasar en el pasado, o sea, en su niñez, que él dice, yo no merecía pasar eso, y no supo perdonar. Desde ahí guardó resentimiento, desde ahí guardó ese enojo, esa ira.
y no ha podido hasta la fecha perdonar a esa persona que le hizo pasar por esa pena o por esa vergüenza desde niño. Entonces ahora ya no se puede quitar de encima esa ira, pero es porque no se ha puesto a cuentas con Dios y no ha sido humilde y noble pues para perdonar esas ofensas. Otra causa podría tratarse de personas cuya obsesión o capricho de su ego no se ven cumplidos. Un ejemplo lo voy a poner con el personaje Caín de la palabra de Dios. Caín sabemos que trae su ofrenda ante Jehová Dios, y aunque Dios había dado las indicaciones, había dicho cómo lo iban a ofrecer, a él no le importó agradar a Dios. Él quiso hacerlo como él quería, como él lo deseaba. Y sucede que él trae, pues de todo lo que él sembraba, de su cosecha, trae esa ofrenda, y la ofrenda no es grata delante de Dios. Y él lo sabe porque en ese momento que dio la ofrenda lo supo, que la de él no y la de su hermano Abel sí. Entonces, aquí muchas veces la gente, sabiendo cómo se tienen que hacer las cosas, no les importa obedecer esas indicaciones, sino lo que yo quiero, como yo quiero, y se impone su capricho en una manera pues de su ego ser levantado, ¿verdad? Y ahí pues sabemos que cuando no se cumplen esos caprichos, pues puede provocar esa ira enfermiza, donde vemos claramente en el caso de Caín cómo mató a su hermano por ese enojo enfermo, esa ira enfermiza. Y tenemos otro caso de la palabra de Dios, que es el caso de Jonás. Jonás, cuando Dios lo manda a predicar a Nínive, pues él no quiere ir, su capricho, su ego, ¿verdad? Como diciendo, yo pienso mejor que Dios. Dios no sabe que esa gente no merece el perdón, y si voy y les predico, pues van a cambiar y puede ser que Dios ya no los castigue. Y parece que Jonás hubiese deseado que sí fueran castigados. Por eso se va a otro lado, que no lo mandó Dios, pero vemos que al final es tratado por Dios y sabemos la historia. Pero el hecho de no ir primero a donde Dios lo mandó es de que yo creo que yo pienso mejor y lo mío es mejor que lo de Dios. Y a veces el pensar egoístamente y que no se logra lo que se quiere causa esa ira, ese enojo. Bueno, otra causa de raíz que podría estar o que llevó a esa persona a ser iracunda puede ser algún error grave que pudo haber cometido esta persona, y a lo mejor no exactamente de niño, sino algún error grave que lo cometió sin querer, pero afectó a terceros y que le causó mucho daño a esos terceros, pero repito, sin querer, sin alevosía y ventaja, sin habérselo propuesto, o sea, sin malas intenciones, simplemente cometió un error, afectó a otros, nunca estuvo en su mente, en su corazón afectarles, pero finalmente así fue. Lo que decidió, lo que hizo, lo que practicó, pues le causó mucho daño a terceros. Y bueno, pues aunque no procedieron contra él, pero él a sí mismo no ha sabido perdonarse, ¿verdad? Miren, les doy un ejemplo. Un anestesiólogo, ustedes saben que es el que duerme al paciente para que mientras el especialista lo abre, como decimos, y hace su operación, le quita, le retira, le cose, etcétera, mientras hace toda esa maniobra de 1 hora, 2 horas, hay cirugías de mucho más tiempo, hay cirugías más breves, pero bueno, el anestesiólogo lo que hace es de que mientras el doctor especialista está operando, el paciente no le duela nada. Entonces, se supone que el anestesiólogo
debe tratar estos casos personales. Es decir, la anestesia que le aplica a un enfermo no va a ser la misma que se le va a aplicar a otro que va a entrar a operación, ¿verdad? Los dos van a entrar, los cuatro, los que sean, pero no debe repetir, porque cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente, cada historia clínica es diferente. Entonces, se supone que tiene tantos estudios un anestesiólogo como para que diga, sé cuál es mi responsabilidad. A ver, esta persona tiene 40 años y esta también 40 y esta 40 y son 10 personas de 40 que los voy a anestesiar, pero pues no tan fácil, ¿verdad? Va a sacar la receta y va a decir, los mismos fármacos van a anestesiar a estos 10 porque tienen 40 años o porque todos son de Morelia. No, esto es personal, ¿verdad? Tiene que agarrar la historia clínica de cada paciente y en base a eso, y él que conoce los fármacos, lo bueno, lo negativo de cada una de los fármacos, pues va a decir, ¿verdad? Esto voy a ponerle tanta cantidad y lo voy a combinar con este otro, y para este paciente con eso el especialista lo puede operar y no hay ningún problema. Y así, bueno, espero que me esté dando a comprender, ¿verdad? Con este ejemplo. Pero ¿qué sucede? Que uno de sus pacientes, por causa de la anestesia, se muere, no por causa de la operación. El especialista dice, no, pues yo lo abrí, hice mi trabajo, retiré aquello o hice el trasplante, pero pues ya no es mi problema, investiguen. Él, aunque sabe que pudo haber sido problema del anestesiólogo, el especialista pues no va a decir directamente, ¿verdad? Sino decir, pues investiguen. Yo lo que hice fue esto y esto, aquí está mi reporte. Y bueno, el anestesiólogo puede salir culpable, pero repito, puede ser que no lo hizo con malas intenciones, porque sí hay de todo, ¿verdad? Puede ser que algún anestesiólogo llegue en estado de ebriedad, puede ser que algún anestesiólogo sea muy irresponsable, puede ser, claro, pero vamos a suponer que no, que todos son nobles, que todos son profesionales, que todos son buenos, que todos son grandes seres humanos, y bueno, con todo y eso, mandar a alguien a San Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Esa persona, pues, es tan humana, tiene tan alta su calidad humana, que dice, ¿cómo es posible que traje tanto dolor, tanta tristeza a esa familia? Y esta persona, pues, ya se fue de esta vida, no porque el especialista haya hecho mal su trabajo, sino porque mi trabajo fue malo. Y se empieza a culpar, y se empieza a culpar, y se empieza a envejecer, y todo esto, y entonces se hace una persona o deprimida o llena de ira, ¿verdad? Esto puede suceder. Y bueno, así como este ejemplo, ponga usted el ejemplo que sea, pero similar, ¿verdad? De que está causando daños a terceros sin que tenga malas intenciones. Y cuando descubre que él fue el responsable, pues esa persona no se perdona. Pero eso de no saber perdonarse a sí mismo, se traduce finalmente en que se llene de ira. Otra probable causa de raíz, ¿verdad?, de ira, puede ser algún abuso sufrido sin que se sienta defendida la persona. Abuso vamos a hablar en general. Pues sabemos, cuando hablamos de abuso normalmente pensamos en un abuso sexual, y que muchas veces la niña, ¿verdad?, la jovencita viene y lo comenta con sus padres, con su mamá, y no le creen y la toman de que está equivocada, que está mal. Eso le puede causar a esta persona una ira en ese momento hacia sus papás, pero si no es tratada, no es sanada, no es comprendida, no es ayudada, pues va a empezar a causar más problemas a medida que va avanzando la edad de esta jovencita. Pero
no solamente vamos a hablar de un abuso sexual, sino de todo tipo de abuso. Donde haya abuso, donde no se defienda a la persona, sino se le señale como culpable injustamente, eso puede traer esa ira que si no se sabe manejar, se va a acumular como ese gran enojo, esa gran amargura que le va a llevar a tomar otras malas decisiones. Y esas malas decisiones pues van a arruinar su vida. Ahora vamos a entrar a la parte del control, el control de la ira. Y bueno, no vamos a dar una receta casera como le estuvo dando el gobierno de hace muchos años por radio y por televisión. ¿Cuál era el consejo que daban? ¿Cuáles eran esos comerciales? Que decir, mira, para que no te enojes y no ofendas y no peques y no la riegues, cuenta hasta 10, ¿verdad? Decía 1, 2, 3 y cuenta bien despacito, y ya cuando hayas contado hasta 10, se te va a bajar la ira y ya no vas a actuar mal, ¿verdad? No, esa es una farsa, eso no cura la ira, entonces ni siquiera la controla. Entonces vamos a ver esta parte, ¿no? De el éxito o la sanidad, que no está en negar el problema, ¿sí? Hay muchos que dicen, no, yo no tengo ese problema, es normal que nos enojemos, y ya no me diga más y no me voy a enojar. Bueno, eso es negar que se tiene el problema de la ira, y así nunca se va a sanar. Así que el éxito o la sanidad de la ira no está en negar el problema, ni en echarle la culpa al temperamento. No, es que si yo fuera de un temperamento flemático, lento, perezoso, si yo fuera de un temperamento melancólico, que me la paso llorando, que me la paso deprimido, pues yo no fuera iracundo. Pero no, hasta dicen, Diosito me dio un carácter fuerte, Diosito me dio un carácter agresivo. Entonces, ¿Dios te hizo agresivo? El hecho que tengas un temperamento sanguíneo o colérico no te va a justificar. Así nunca vas a sanar justificándote, ¿verdad? Que por tu temperamento. No, es que mi genética, es que mi padre es enojón, mi abuelo fue enojón, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos los de mi apellido han sido bien enojones. ¿Cómo me iba yo a escapar de eso, verdad? No justifiques. Si quieres ser sanado, sé confrontado con tu realidad. Entonces, no hay que echarle la culpa al temperamento ni a la genética, sino aceptar el problema. ¿Cómo voy a sanar de la ira? Empezando por reconocer que soy iracundo, que soy enojón, que cualquier cosa me molesta y que actúo mal, respondo mal, reacciono mal. Tengo que empezar por humillarme, reconociendo que tengo ese problema. Y en segundo lugar, en tener una buena disposición a seguir los buenos consejos que me lleven a la sanidad, ¿verdad? Tan sencillo como eso, reconocer mi problema y ponerme en buenas manos y decir, voy a seguir estos consejos porque son buenos. Así es. Hay varios consejos que queremos compartir con ustedes en esta noche y son basados en la palabra de Dios. Por eso son los consejos mejores que podemos tener, los consejos que más nos pueden ayudar, porque Dios sí nos conoce, Dios sí conoce al hombre y Dios sí nos puede ayudar. Y como número 1 es odiar el ídolo de la ira, porque muchas veces cuando no queremos reconocer, cuando no queremos entender que somos iracundos, estamos defendiendo esa situación de nuestras vidas, de nuestro carácter, la ira, ¿verdad? Y la estamos viendo como un ídolo. O sea, nos gobierna, nos domina y nosotros la respetamos. Entonces, como un ídolo para nosotros. Pero miren lo que dice Proverbios 19:19.
El de grande ira llevará la pena, y si usa violencia, añadirá nuevos males. Aquí la Biblia dice que el de grande ira, o sea, el iracundo, va a llevar mucha pena, o sea, va a ser muy avergonzado. Y si usa de violencia, porque a veces la ira no nada más es de que me enojo, sino se manifiesta en una manera agresiva, violenta. Y entonces eso ya va a añadir, dice aquí, nuevos males. O sea, va a ir arruinando cada vez más su vida. Proverbios 12:16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Así que esta es cuestión de necedad. Una persona iracunda es una persona necia. Sin embargo, fíjense el engaño de Satanás. Esa persona piensa que es una persona muy inteligente, que es una persona que tiene la razón y que porque tiene la razón tiene que estarse enojando por todos los errores posibles. Entonces, pero bueno, cuando se cae en esos extremos de pensar así, es caer en el terreno de la necedad. Y por eso dice aquí: el necio al punto da a conocer su ira. Entonces, que nos ayude a pensar esto, decir, bueno, ¿y yo por qué me estoy enojando? Por eso, pero hay cosas más importantes, ¿verdad? No me voy a enojar por eso. En todo caso, si tengo derecho a enojarme, voy a escoger aquellos momentos, aquellas razones que en verdad valga la pena, pero pues no por cualquier cosa, porque errores hay muchos y nosotros los cometemos, la gente también los comete. Y si me voy a estar enojando nada más porque la gente no hace bien las cosas, a mi punto de vista, a mi parecer, pues no voy a ser sanado. Entonces voy a caer en el terreno de la necedad. Proverbios 27 del 3 al 4 dice: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Fíjense, cuando cargamos toda esta ira, ¿verdad? Toda este enojo, dice que pesa como una piedra y como la arena. Entonces, la ira del necio, acuérdense que en el pasaje anterior nos dice que los que se dejan dominar por su ira son necios. O sea, ante los ojos de Dios es gente necia. Entonces, estas personas van a estar cargando algo muy, muy pesado como la piedra. Y dice el 4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Vean aquí este concepto de la ira, dice, cruel es la ira, ¿verdad? E impetuoso el furor. Cuidado cuando nos dejamos dominar por la ira, porque es cruel. Y después de que según fuimos nosotros lastimados por la raíz que haya sido, ahora nosotros, más bien la gente que está siendo dominada por la ira, está haciendo daño también a otras personas. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Miren, aquí está una clave preciosa para no dejarnos llevar por la ira, que al final de cuentas termina siendo cruel con aquel que le abre su corazón. Entonces no podemos dejarnos manejar por la ira. Es cruel la ira hacia uno, lo acabamos de ver. Pero miren, aquí está un tip, un secreto. Dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. O sea, diciendo, mira, si te estás enojando y enojando, es porque tú no estás usando para nada tu espíritu. Tu espíritu no le va a hacer caso, en otras palabras,
al enojo. Tu espíritu va a cuidar su relación con Dios. Tu espíritu va a cuidar la sanidad para tu cuerpo, para tu vida integral. Entonces, el hecho de que tú estés cayendo en ese terreno del enojo, de la ira, del coraje, de los resentimientos a raíz de todo esto, pues es porque no estás usando tu vida espiritual. Tu espíritu no sabes qué es eso. Estás enfrentando la vida con tus emociones y solamente con tus emociones. Y tu intelecto es un aliado de tus emociones o es un siervo de tus emociones. Pero el Señor te dio no solamente cuerpo y alma, te dio un espíritu, y el espíritu debe estar por encima de tu alma y de tu cuerpo, controlando todo. Así que cuando llegue esa inquietud por molestarte, echa mano de tu espíritu y di, a ver, espíritu, toma control de esto. Si no quiero salir yo con mis emociones, sal tú, espíritu. Y entonces sabemos que entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios hay una unidad. Debe haber una unidad fuerte. Deben estar bien amalgamados para que entonces ni seamos nosotros mismos nuestro espíritu, sino el Espíritu de Dios gobernando nuestras emociones. Eclesiastés 11:10 también dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Dice, quita, es una orden. Quita pues de tu corazón el enojo. Si la Biblia nos está dando este consejo, es porque, y orden a la vez, es una orden, es porque como seres humanos podemos tener dominio. O sea, Dios nos ha dado la capacidad del dominio propio. Y cuando alguien se deja guiar por la ira excesiva, enfermiza, el enojo, es quitar totalmente, pierde el control de sus emociones, y eso no es correcto. Ahí no puede reinar Dios, y por eso siempre cuando tengamos la intención de molestarnos, de enojarnos, de violentarnos, acuérdate, quita, porque Dios nos ha dado dominio propio, y eso nos hace apartar nuestra carne del mal. Y cuando habla aquí, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, porque normalmente vemos que los adolescentes y muchos jóvenes son todavía muy inestables en sus emociones, volubles, y a veces hasta decimos, ay, es que es adolescente, ¿verdad? Justificando que tengan esos arrebatos de enojo, de violencia. Pero no debe ser. Desde ahí debemos ayudar a que ellos vayan controlando su temperamento, su carácter y su actuar. Pero tristemente, hoy en día hay mucha gente adulta y gente de la tercera edad que parecen adolescentes, que no tienen control de su enojo, sino arrebatan con todo. Muy bien, ya vamos en la segunda parte de la sanidad, cómo encontrar la sanidad al problema de la ira. Y bueno, pues este segundo consejo es buscar la mansedumbre, porque la mansedumbre no va a llegar diciendo, Dios mío, hazme manso, yo quiero ser manso, o mansedumbre, ven a mí, y ya luego voy a ser manso. No, hay que buscarla, hay que conquistarla, hay que disciplinarnos por la mansedumbre. Pero ese es un tremendo consejo que ningún psicólogo te lo va a dar. En las universidades están viendo otras soluciones, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios encontramos que la mansedumbre es la solución al problema de la ira. Increíble. La mansedumbre es la solución a la ira. Mira lo que dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
Aquí hay tres cosas que siempre están pasando en nuestra vida, pero aquí se nos dice cómo debemos hacer frente con estas cosas, con el oír, con el hablar y con la ira. ¿Cuál es el consejo que nos da la palabra de Dios? Dice, para oír, ponte listo, para oír, dispuesto a oír. Dice, todo hombre sea pronto para oír, o sea, todo hombre sea dispuesto, esté dispuesto y esté disponible a oír. Y ya la palabra de Dios dice que es más sabio el que calla y oye que el que se la pasa hablando y no oye consejo. Luego dice tardo para hablar. ¿Qué quiere decir tardo para hablar? Que para que hablemos hay que ser hasta perezosos, ¿verdad? Que disfrutemos más del escuchar al otro y el escuchar al otro y nosotros estar aprendiendo. Hay que ser tardos para hablar. Pero miren, en las familias yo les invitaría que hablemos más, porque a veces hablamos más en el trabajo, hablamos más allá afuera de la casa, y dentro de la casa, pues todo el mundo refugiándose en su celular, todo el mundo poniendo pretexto de las tareas y cosas, y todo el mundo en su propio mundo. Y es donde más debemos hablar. Los padres que hablen, los hijos también hablen, todos hablen, porque allá afuera sí los conocen como que hablan mucho, que se expresan mucho, que dan a conocer sus opiniones, ¿verdad? ¿Y por qué en casa no? Entonces dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, pero hay que aplicarlo en todos lados, ¿verdad? Pero ahorita me viene ese consejo, mucho allá afuera, porque luego allá afuera nos metemos en tantos problemas por hablar de más. Entonces, allá afuera seamos tardos para hablar y tardos para airarse, es decir, hasta perezoso, ¿verdad? Me da flojera enojarme, me da flojera llenarme de cólera, de ira, ¿verdad? Me da flojera, tardo para airarse. Sobre este consejo de cómo manejar o cómo curarse, vamos a decir, de la ira, se dice pues que buscar la mansedumbre. Y en Mateo 11, 29 y 30, Jesús dijo algo muy importante. Dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso consejo, y nos lo dio alguien que lo vivió, alguien que lo experimentó, y nos dice como orden, llevad mi yugo. O sea, todo, creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando es gente que conoce el Evangelio, conoce a Dios. Y si alguien que nos escucha que dice, pues es que yo no soy cristiano, no soy evangélico, no conozco la Biblia, bueno, el consejo para ti es acércate a Dios, busca el consejo de Dios, porque ahí va a estar tu sanidad. No es tanto un psicólogo, no es tanto personas que tú vas a seguir el consejo de las personas, de los especialistas de la salud, para que tú tengas paz. Lo mejor está en Dios. Y Él dice, lleven mi yugo sobre vosotros. Es decir, obedezcan, sométanse, sean humildes para conmigo. Y Él dice, y aprendan de mí, que soy manso. Y ejemplo tenemos de Jesús. ¿Cuántas veces lo provocaron? ¿Cuántas veces hicieron con Él trampas para poderlo tentar y hacerlo caer? Pero Jesús siempre manifestó esa mansedumbre, esa humildad de corazón y los dejaba callados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si actuamos como Jesús actuó, dice, vas a hallar descanso. A veces la gente piensa que darle rienda suelta a su ira, su enojo y decirle todo lo que siente aquella persona, dice,
ya lo puse en su lugar. Pero realmente no tiene paz. Realmente eso no le trajo la paz ni la satisfacción, porque al rato viene la culpa también. Ay, creo que me pasé, y ya empiezan a manejarse muchos ahí pensamientos. Pero la Biblia dice, sean mansos, sean humildes, porque ahí van a hallar descanso para vuestras almas. Y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solo que a veces Satanás nos hace creer que lo que Dios nos pide es mucho y que nadie lo puede cumplir. Pero si Jesús dijo que su yugo es fácil, lo es, y ligera su carga. Recuerden que este último consejo tiene que ver con la mansedumbre. Dijimos que, o yo lo dije, que la sanidad de la ira está en ser manso. Y ser manso no es por ósmosis, no es por trance, no es por una cosa así, ¿verdad? Mágica. Es un trabajo, es una disciplina, es un proceso, pero y en ningún lugar te alientan a ser manso. Solamente Jesús lo acabamos de leer en Mateo. Dice, aprended de mí. O sea, Él es el maestro, nosotros los alumnos. Él es el Señor, nosotros los discípulos. Y dice, si en verdad son mis discípulos, aprendan de mí. ¿Y qué les puedo yo enseñar? Yo les puedo enseñar la clave del mejor de un buen carácter. Y esa clave es que logren la mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y bueno, vamos a terminar con Lamentaciones capítulo 3. No lamentándonos, sino con el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículos del 21 al 32. Pero con este foco de la mansedumbre, ya que en estos versículos encontramos una serie de reflexiones y de enseñanzas tremendas, de bendición, pero solamente quiero rescatar y enfocar la mansedumbre. Dice versículos del 21 al 32, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Miren, les decía que la mansedumbre es un proceso acompañado de la paciencia. Dice, pues toda mi esperanza, mi porción es Jehová, en él esperaré. Si algo no nos gusta es esperar, es ser paciente, pero por eso no se nos da la mansedumbre. Seamos pacientes y vamos a coronarnos con la mansedumbre. Dice versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan. ¿Quieres conocer cada día más y más la bondad del Señor? Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Sigue esperando en el Señor. Al alma que le busca. ¿Cómo vas a vencer la ira si no buscas al Señor? Bueno es esperar, y dice en silencio, la salvación de Jehová. O sea, ora, pide, espera, y no desesperes, porque entonces así aprenderás poco a poco, paso a paso, la mansedumbre. Y dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Ahorita regreso a ese versículo. 28 dice que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que lo hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias.
lo que les prometí. Voy a terminar con el 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Cómo se le quita a un buey, ¿sí? A un animal, un buey de carga, un buey que jala la carreta, que jala el arado? ¿Cómo se le quita lo bravo? ¿Cómo se le quita la ira de buey que tiene? ¿Cómo se le quita? ¿Cómo se amansa? Pero sin quitarle su fuerza. Aprovechar su fuerza, pero que ya no la use a lo bruto, ¿verdad? Sino que la use con disciplina, con sabiduría. ¿Cómo se logra eso en un animal? ¿Cómo se logra eso? Con el yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo es un pedazo de madera que pesa, como una viga, ¿verdad? De un lado va uno y del otro lado va el otro animal. Y entonces hay uno que es el experto y hay otro que es el aprendiz. Y entonces ese yugo aquí en la nuca pues pesa. Y ese yugo hace que la cabeza no esté altiva, que la cabeza esté pues en sumisión, viendo el terreno para que haga un buen arado sobre la tierra. Entonces, ese buey cuando aprende el secreto de la mansedumbre, pues hace unos grandes surcos y da una gran satisfacción a su dueño. ¿Por qué? Porque dice, está aprovechando mi fuerza y yo estoy cumpliendo mi misión en esta vida. Dios me hizo fuerte para trabajar en el campo, para darle también de comer a mis amos. Entonces, esa es la satisfacción. Nosotros tenemos mucha fuerza. Tal vez nuestra fuerza no sea física, tal vez nuestra fuerza sea intelectual, racional, mental, tal vez nuestra fuerza sea emocional, de bondad, de corazón, de cariño, de ternura. Tal vez nuestra fuerza sea de servicio, ser servicial, pero todo ser humano es fuerte delante de Dios. Dios lo hizo fuerte, Dios le dio fuerzas especiales para venir a servir aquí a todo mundo y cumplir con su misión delante de Dios. No nos dio las fuerzas pues nada más para nosotros mismos, no nos dio las fuerzas en cualquier aspecto que sea, pues para, así como venimos, así regresarnos, para sembrarlas aquí, para dejarlas aquí. Entonces debemos dejar que ese yugo del Señor, ¿verdad? Domine sobre nuestra vida. En otras palabras, es aprender a estar sometidos a Dios, sometidos a su palabra, obedientes a sus leyes, a sus preceptos, a sus principios, siguiendo sus valores, no como Caín, poniendo nuestros propios leyes, nuestras propias reglas, nuestros propios deseos, no, sino ya está aquí revelado cuál es el camino, cuáles son esos mandamientos, cuáles son esos parámetros, ya está aquí. Entonces, someter nuestro criterio, someter nuestra voluntad, someter todo a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, por ejemplo, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y mi fuerza intelectual o mi fuerza emocional no debe contrariarse con Dios. Decir, no, es que yo tengo tanto amor por ese muchacho, o yo tengo tanto amor por esa mujer, o no, yo soy muy inteligente y le voy a ganar para Cristo, en 2 meses ya va a ser cristiano. Y no, Dios dice, y no está en discusión lo que Dios dice. Dios dice, no os unáis en yugo desigual, y yo no soy nadie para decir, no, Señor, creo que hay excepciones y yo voy a hacer una excepción a la regla. Yo sí me voy a unir con en yugo desigual. No, esa es rebelión, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a aprender la mansedumbre? La mansedumbre es decir, Dios dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces, pero si yo digo, no, el diezmo se lo va a gastar el pastor,
el diezmo lo van a gastar sus hijos, el diezmo aquí, el diezmo allá. No demos diezmo. Mejor vayamos y llevemos unas tortas al hospital, mejor vayamos y llevemos unas cobijas a aquellos que duermen en la calle. No, podemos hacer las obras que sean, pero no con el diezmo, sino con el 90% que Dios nos da en libertad para que nosotros lo manejemos. Pero el 10% no debemos manejarlo nosotros, debemos simplemente cumplir, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y bueno, así hay muchos consejos para la vida familiar, cómo ser como hijo, cómo ser como padre, para la iglesia, cómo ser diácono, cómo ser pastor. Hay infinidad, es el manual de la vida. No tenemos por qué inventar el hilo negro, no tenemos por qué inventar otros caminos, tenemos que someternos al camino que ya hay, aceptar la luz que Dios ya nos dio, no inventar otra luz. Y entonces eso es mansedumbre. Y cuando aprendemos ese secreto de la mansedumbre, híjoles, ya es difícil que nos enojemos. Ya vamos a ser sanados de la ira y de otras enfermedades emocionales. Bueno, pues no se pierdan la segunda parte, ¿verdad?, de la ira. No hemos terminado con este asunto de la ira y el próximo martes, primeramente Dios, terminaremos con este tema. Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu grande amor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas día a día, Señor, porque tú sanas nuestro corazón, tú sanas nuestra vida, Señor, de todos esos males. No solamente, Señor, has querido salvar nuestro espíritu, sino salvar nuestra alma de todos estos tiranos, de todos estos villanos, como la ira, que dice que es cruel la ira, es una tirana, es una villana. Así, Señor, la ira, la depresión y otros tantos males, Señor, como emociones malsanas, Señor, pero tú nos sanas de todo ello. Gracias te damos por ese trabajo, Espíritu Santo, de transformación, por esa sanidad que traes a nuestra alma, a nuestro corazón. Gracias, Señor, por estar sanando ese niño que fue lastimado, ese niño en nuestro interior. Gracias por estarlo sanando, Señor, porque ya no somos niños y ese niño tiene que ser liberado, Señor, de esas heridas, de esas enfermedades. Te damos gracias, Dios, porque tú conoces a todos los que en este momento están abriendo su corazón y están levantando una oración de ayuda, diciendo: Dios, ayúdame, sáname. Sé con cada una de estas peticiones, Señor. Sé con cada enfermo, con cada necesitado, con cada corazón. Arréglanos, Señor, transfórmanos para tu honor y para tu alabanza. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Solamente recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya.